Hay tierras donde la medianoche no es solo una hora, sino un umbral, un momento en que el mundo mismo se quiebra y la respiración del universo parece contenerse. En Rumanía, esa medianoche se extiende como un velo pesado, cubriendo montañas, aldeas y bosques con el sabor acre de un miedo ancestral. Aquí, la frontera entre los vivos y los muertos nunca se ha sellado por completo. En cada piedra marcada por el musgo, en cada bosque donde la bruma se alza como un sudario, laten las memorias de seres que no deberían existir. Los no muertos. ¿Alguna vez has sentido que la oscuridad que cae sobre ti no es ausencia, sino presencia? Imagina un camino solitario, tierra húmeda bajo tus pies, los árboles arqueándose sobre tu cabeza como columnas funerarias, y un silencio tan absoluto que tu propio pulso resuena como un tambor bélico. Eso ocurre en el corazón profundo de los Cárpatos, allí donde los relatos de abuelas no son juegos, sino advertencias disfrazadas. Porque esta es la cuna de los Strigoi, los Moroi, los Pricolici, criaturas nacidas de la podredumbre del sepulcro, de la rabia de los excluidos y de la necesidad humana de explicar lo inexplicable. Rumanía no es simplemente un territorio, es un crisol donde los mitos antiguos y la cristiandad se fundieron en algo nuevo. Cuando los cronistas medievales llegaron, encontraron a un pueblo obsesionado con la certeza de que la muerte no era un final, sino un contrato incompleto. El muerto podía regresar, y no como una metáfora, sino literalmente, con uñas que aún arañaban, con labios que aún bebían. El cadáver como huésped de un alma incapaz de reposar. El terror. Este paisaje cultural, cargado de magia apotropaica, exorcismos rurales y ritos funerarios complejos, no debe entenderse como simple superstición. Es un entramado de estrategias de supervivencia. El folclore rumano es una teología de lo cotidiano, una escuela de advertencias, donde cada espectro cumple una función de cohesión social. Allí donde la Iglesia prometía salvación, el campesino desconfiaba y clavaba más bien un clavo de hierro en el ataúd para asegurar el silencio de la tumba. ¿Te parece grotesco? Para ellos era necesario. Cada familia tenía en algún punto un miedo directo a que un difunto regresara, contaminando la vida con el hedor de lo incomprensible. Lo fascinante es que todos estos mitos no muertos comparten un corazón visceral, la idea de la insatisfacción. El muerto que regresa lo hace porque algo quedó inconcluso. Rencores, pecados, injusticias. En el alma rumana, nadie abandona esta tierra con facilidad. Ni siquiera la sangre derramada garantiza reposo. Por eso, mientras en Occidente nació la figura estilizada del vampiro romántico, en Rumanía el vampiro siguió oliendo a tumba abierta, a barro rancio, a hueso que se resiste a disolverse. El Strigoi no es un caballero nocturno, es el eco hediondo de un vecino mal enterrado. Pero la cuestión más perturbadora quizás sea la función social. ¿Por qué un pueblo engendra un no muerto en su mitología? Porque esas criaturas protegen el orden. Son guardianes del comportamiento. El alcohol excesivo, la avaricia, la traición al pacto comunitario. Todo puede convertirte en una sombra hambrienta al caer bajo tierra. Su existencia misma alimenta un contrato social apocalíptico. No traiciones, no rompas el orden, o tus propios hijos clavarían la estaca en tu corazón. Piensa por un momento en el olor húmedo y podrido de una fosa recién abierta. Los relatos decían que los ojos del cadáver abierto, para verificar si se había transformado en Strigoi, podían parpadear todavía, acompañados del hedor de sangre fresca que manaba de la boca del cadáver. El pueblo no dudaba,
había regresado y actuaban con precisión ritual. Estaca, decapitación, fuego. No era barbarie, era supervivencia. Los antropólogos que caminan hoy por esas aldeas aún encuentran espigas de maíz ensangrentadas, clavadas en tumbas viejas, ajos secos escondidos bajo piedras funerarias, artefactos de un miedo eterno. El espacio liminal del cementerio rumano, ese espacio entre el descanso prometido y el retorno no deseado, vibra todavía. Cada tumba es un juramento que la comunidad selló a medias, y nosotros, al mirar, somos invitados a entrar en ese pacto de sospecha. Rumanía es el epicentro de una cartografía oscura, donde 21 tipos distintos de entidades no muertas danzan entre lo espiritual y lo material. Ellos son el Strigoi y el Moroi, son el Prikolitzi y el Barkolak, son sombras de hambre, deseo y castigo. Entidades que, lejos de ser mera ficción, constituyen espejos de las ansiedades humanas sobre la muerte, la justicia y la continuidad del alma. La pregunta que debes hacerte no es si estas criaturas existen en un sentido físico, sino si alguna vez hemos dejado de necesitarlas. Necesitarlas como advertencia, como reflejo, como pedagogía del miedo. Ellas siguen respirando, no en la sangre derramada de aldeas olvidadas, sino en nuestra fascinación moderna por los vampiros, por los zombis, por todos esos monstruos que insisten en encarnar el fracaso de la muerte como final absoluto. Y si el verdadero horror no fuese su regreso, sino nuestra incapacidad de dejarlos marchar. ¿Qué nos revela esto de nosotros mismos? ¿Que inventamos monstruos para encadenarnos a la disciplina? ¿O que las tumbas realmente se rompen en las noches frías? Piénsalo mientras atravesamos juntos este viaje profundo hacia el corazón en carne viva del folclore rumano. Si esta exploración ya ha encendido en ti la necesidad de saber más, suscríbete a Atlas Prohibido, porque lo que viene no es simplemente historia, es un descenso, paso a paso, al pozo sin fondo de 21 criaturas no muertas que desafían todo lo que creemos entender sobre la vida, la muerte y lo que aguarda en medio. ¿Estás preparado para caminar más allá del muro de la luz? Capítulo 2. En el corazón del campo rumano, donde los cielos parecen demasiado bajos y la tierra guarda más secretos de los que revela, surge una figura que hiela la sangre y arranca el sueño de los vivos, el Strigoi. Criatura mitad cadáver, mitad sombra espiritual. Su nombre resuena como un eco cortante entre los pliegues de aldeas olvidadas, donde la vida siempre se desarrolla bajo la sospecha de la muerte mal resuelta. ¿Has sentido alguna vez la mirada quemante de alguien que sabes que ya no debería estar entre nosotros? Imagina la escena. Es medianoche y una casa humilde en un pueblo rural se sacude por el crujir de la madera. El aire se espesa. Dentro, un niño enferma de forma repentina, mientras fuera, los perros aúllan mirando hacia el mismo rincón de oscuridad. Ahí, dicen, camina el Strigoi, un muerto que no aceptó su tumba. Los Strigoi son descritos como cadáveres corrompidos que regresan desde la tumba para alimentarse de la energía vital de sus parientes y vecinos. Algunos relatan que sus cuerpos hinchados todavía rezuman sangre, que sus uñas negras raspan la madera de los ataúdes y que de sus bocas cuelga el rojo espeso de lo robado. Son repulsivamente físicos, al contrario de los espectros vagos y etéreos, verdaderas aberraciones anatómicas. La tradición los convierte en vampiros rústicos, carentes de glamour. Aquí no hay aristocracia nocturna ni seducciones en castillos. El Strigoi es la pesadilla del pueblo, el vecino que regresa oliendo a barro y a podredumbre, reclamando vida a mordiscos.
La raíz del mito es profunda y brutal. En la mentalidad campesina, ciertas muertes resultaban sospechosas. Suicidios, asesinatos, aquellos que no recibieron los rituales correctos de entierro, o quienes en vida llevaron un comportamiento antinatural hacia la comunidad. Ellos, decían, no podían descansar. Como un contrato roto, la tumba se volvía permeable. Y entonces el muerto se levantaba. No lo hacía por azar. Buscaba devorar a los suyos, drenarlos poco a poco, generando enfermedades inexplicables, hambrunas repentinas y desgracias familiares. Frente a esta amenaza, el pueblo rumano echaba mano de una complejísima red de magia apotropaica. Los antropólogos documentan decenas de rituales. Atravesar el corazón del cadáver con una estaca de fresno o espino, clavarle clavos de hierro en el cráneo, en las rodillas y en el pecho, colocar ajos en la boca y monedas rituales en los ojos. O, en los casos más extremos, desenterrar el cuerpo, quemar sus restos y esparcir las cenizas en aguas corrientes para arrastrar al espíritu lejos del pueblo. Estas prácticas parecen brutales, pero eran actos de salvación colectiva. Una comunidad aterrada no podía permitirse la duda. Cada enfermedad inexplicada, cada desgracia familiar, podía ser la obra de un Strigoi oculto bajo tierra. No hay que olvidar que el mismo nombre de Strigoi conecta con Strix, los pájaros sombríos de la mitología grecolatina que también bebían sangre. Se trata, por tanto, de un sincretismo cultural, uniendo tradiciones romanas con las creencias dacias y tracias, y luego con la interpretación demonológica cristiana. De ese cruce surgió un no muerto, que no es simple superstición local, sino un arquetipo universal. El enemigo que crece dentro de nosotros, alimentándose de lo más íntimo, nuestra propia sangre. Los criptozoólogos incluso han fantaseado con el Strigoi como eco humano de antiguas advertencias biológicas. Un hombre enterrado prematuramente, agonizando en su ataúd, puede despertar en la imaginación como un espectro que raspa la madera. Una epidemia que azota súbitamente a una familia entera puede transformarse en el rumor de un pariente vampírico que los consume uno a uno. El folclore se convierte entonces en la manera en que un pueblo lidia con explicaciones que su ciencia aún no posee. Y aquí aparece lo más perturbador. El Strigoi no es solamente el monstruo que acecha en las noches campesinas, es también la metáfora del retorno de lo que un pueblo quiere enterrar. Los pecados inconfesos, las venganzas calladas, los odios vecinales, todo lo que no se resuelve regresa. Como cadáver con ojos abiertos, como boca enrojecida que reclama justicia. En ese sentido es también un mito psicológico. La comunidad genera su propio muerto inquieto, reflejando aquello que no ha sabido pacificar en vida. Fíjate, además, en la paradoja final. El Strigoi no solo devora, también une. Su amenaza obliga al pueblo a salir de noche con antorchas, a reunirse, a cantar oraciones mientras clavan estacas en cuerpos que quizás no hicieron nada. Ese acto, brutal y sanguinario, reelabora la cohesión social. El enemigo convertido en sacrificio compartido. Se purifica con fuego lo que no se puede purificar con memoria. Tal vez por eso estas historias no mueren, porque la figura del Strigoi sigue encarnando la necesidad de creer que el mal no se escapa de nosotros, sino que puede ser enfrentado, clavado, silenciado. Pero dime, ¿no es aún más terrible pensar que, incluso haciendo todo eso, clavos, fuego, agua corriente, el muerto todavía encuentra la forma de regresar? ¿Qué ocurre si ni siquiera reducirlo a cenizas apaga su hambre?
Esa es la pregunta que el Strigoi deja suspendida en el aire rumano. ¿Cuál de nuestros propios monstruos enterramos mal? ¿Y a cuál estaremos destinados a ver levantarse nuevamente? Capítulo 3. En ciertos rincones oscuros de la tradición rumana, late un eco más discreto, pero igual de perturbador que el de los Strigoi. Un eco que no camina con pies hinchados, ni respira con pulmones podridos, sino que se desliza como una bruma invisible, drenando lentamente a los vivos. Esta es la figura del Moroi, criatura espectral, cuya existencia ha desconcertado por siglos a campesinos, sacerdotes y etnógrafos. ¿Has sentido alguna vez que tu energía vital se evapora sin explicación, como si alguien estuviera bebiendo tus fuerzas mientras duermes? Imagina la cama aislada en una choza campesina. Un enfermo yace sobre paja húmeda. Su pulso languidece. Ninguna cura lo mejora. Al amanecer, su piel está fría, sus labios amoratados, y sin embargo, el aire de la habitación no muestra heridas visibles. Los ancianos del pueblo saben lo que significa. El Moroi lo visita por las noches. Invisible, intangible, un vampiro espiritual que se alimenta no de sangre, sino del alma misma. El Moroi es un liminal complejo, a medio camino entre espíritu, vampiro y demonio. A diferencia de los Strigoi, cuya presencia es carnal y grotesca, el Moroi se concibe como algo inasible, etéreo, más próximo a una sombra de humo que a una carne andante. Los relatos dicen que eran a menudo los hijos no bautizados, los insepultos, o incluso aquellos abortados antes de tiempo. La comunidad medieval vio en estos seres el ejemplo perfecto de almas atrapadas entre mundos. Sin los sacramentos necesarios no podían ascender. En vez de volverse puro espíritu, quedaban marcados, volviendo una y otra vez al tejido de lo humano para reclamar lo que se les negó: vida, calor, pertenencia. Pero su modo de operar es aún más aterrador que el del Strigoi. El Moroi no golpea en la puerta, ni araña ataúdes. El Moroi se arrastra hasta tu cama, se funde con tu respiración. No despiertas para verlo. Lo sientes como un peso sobre el pecho, un calor sofocante que no proviene del cuerpo, sino de algo extranjero. Lo roba todo: tu vitalidad, tu ánimo, tus sueños. Amaneces agotado, con la mirada fija y turbia, como si hubieras corrido una maratón dentro de un cementerio invisible. Y algunos no despiertan en absoluto. El Moroi, decían, reclama su vida arrebatando la tuya. La tradición rumana distingue incluso categorías. Hay quienes hablan de Moroi nascuzi, los nacidos con la maldición, seres que desde su primer aliento pertenecen a la muerte. Otros enumeran a los Moroi morzi, muertos que tras fracturar su descanso regresan en forma de humo y fuerza vital. El paralelismo sugiere una genealogía oscura: hijos que arrastran la condena de sus padres, generaciones atrapadas bajo el estigma de lo inacabado. En el análisis, el Moroi es mucho más que un vampiro menor. Representa la ansiedad fundamental de la comunidad sobre lo que ocurre con las almas que no cumplen los ritos. La cristiandad rural elevó al bautizo como sello de pertenencia, pero el vacío de quienes morían demasiado pronto quedó como herida. ¿Qué ocurre con esas vidas truncadas? El folclore respondió con la creación del Moroi, el niño sin agua bendita que nunca descansará, condenado a flotar como una sombra depredadora. Los antropólogos modernos interpretan también al Moroi como paradigma de las enfermedades invisibles. La tuberculosis, la anemia, la depresión, dolencias que agotaban lentamente sin señal aparente, encontraban su explicación en este vampiro de energía. Para un campesino cuya experiencia vital dependía del vigor físico, la pérdida inexplicable de fuerza
equivalía a estar bajo el ataque de algo no humano. Así, el moroi cristaliza en mito lo que era epidemiología incomprendida. No es casual que la gente intentara defenderse con medidas igualmente invisibles. Las familias colocaban amuletos bajo las camas, golpes de hierro a modo de cruces improvisadas en ventanas y oraciones repetidas en bucles nocturnos. A diferencia de la brutal estaca para el strigoi, el moroi exigía barreras espirituales, un exorcismo para repeler al ladrón intangible. Lo etéreo solo podía combatirse con lo simbólico. Pero escucha esta pregunta. ¿No es aún más inquietante imaginar a un enemigo que jamás puedes tocar? Con el strigoi, al menos puedes clavar, quemar, destruir. Al moroi no lo atrapas, ni lo ves. Solo sabes de su paso en los cuerpos marchitos que deja detrás, en el aire frío del hogar, en los suspiros ahogados en la almohada de un niño. Y, si creemos a la tradición, esa es la advertencia definitiva. La vida puede desvanecerse sin que una herida lo justifique. La muerte no siempre viene con ruido. A veces viaja como un soplo en la oscuridad, reclamando lo que le fue negado. ¿Qué haces entonces cuando el enemigo no es carne, ni hueso, ni siquiera forma, sino la pura ausencia que se alimenta? ¿Cómo peleas contra un vacío que toma tu calor noche tras noche? Tal vez la respuesta moderna es que aún seguimos sin armas verdaderas. El moroi, como idea, permanece suspendido sobre nosotros, recordatorio de lo débil que es el hilo que nos ata a la vitalidad y de lo fácil que puede romperse en el silencio de la noche. Capítulo 4. En la penumbra de los campos gélidos, allí donde las aldeas rumanas se aferran al calor de un fuego tembloroso, surge la figura del Pricolici. Ni hombre ni bestia, ni vivo ni muerto. Una forma retorcida que se mueve entre las sombras con la silueta de un lobo, pero con la inteligencia cruel de un humano que alguna vez perteneció a la comunidad. ¿Puedes imaginarlo? Camina solo por un sendero montañoso. El viento corta la piel como cuchillas. El suelo cruje bajo tus pies cansados y de pronto sientes que no estás solo. Hay pasos, pero no son humanos. No son lobos tampoco. Es algo en medio, algo que respira con un gruñido demasiado cercano a una voz. Un depredador nacido de tumba abierta, el Pricolici. Este ser no muerto pertenece a la familia de los metamorfos condenados. En múltiples relatos se dice que quienes en vida fueron malévolos, violentos o apóstatas, al morir regresan transformados en lobos espectrales de tamaño descomunal, con ojos ardientes y una piel oscura que parece absorber la luz de la luna. Una bestia que devora no solo carne, sino también voluntad. El Pricolici no es simplemente un animal salvaje, es un vengador, un muerto que se rehúsa a descansar y que toma la figura más temida por las aldeas pastoriles. El lobo, amo de la noche y enemigo del ganado. El detalle que hiela la médula es que el Pricolici conserva elementos de su memoria humana. Existen testimonios folclóricos de personas que aseguraban reconocer rasgos de un pariente fallecido en el andar de la criatura, como si la bestia llevara incrustada la sombra de un rostro humano bajo el hocico ensangrentado. Esto refuerza su horror. No es suficiente que un hombre malvado muera, pues su mal sigue vivo. Y no como espíritu abstracto, sino como animal tangible que puede arrancar gargantas en un descampado nevado. Desde una perspectiva histórica, el mito del Pricolici se alimenta de la simbología del lobo en la cosmovisión carpática. El lobo no era solo un animal salvaje, era la encarnación del peligro externo, del caos. Al asociarlo con el muerto inquieto,
se transmite un mensaje disciplinario. Aquel que vive sin respeto a las normas de la comunidad termina expulsado también de la naturaleza humana. La metamorfosis en depredador es la condena que cumple en vida después de la muerte. El lobo nocturno es así el recordatorio del extremo castigo cultural, perder incluso la forma humana. Los etnógrafos observan además un matiz de magia apotropaica en torno a estos relatos. Los campesinos se protegían colocando cruces de hierro en las puertas, trazando símbolos con ceniza sobre la frente del ganado y llevando consigo semillas de ajo seco bajo la ropa. El eco de esta práctica sugiere que el Pricolichi no se concebía como criatura menor, sino como una amenaza recurrente, tan cotidiana como el riesgo de perder animales al rebaño o enfermar por pestes. Era parte integral del sistema de explicación del mal y a la vez de su prevención. Curiosamente, algunos estudiosos consideran que el mito del Pricolichi puede contener también elementos de protocriptozoología. Los lobos descomunalmente grandes, o quizá perros salvajes en estados de rabia, pudieron originar relatos que derivaron en esta figura medio humana. En contextos rurales, la imposibilidad de explicar la fuerza, rapidez e inteligencia de un ataque nocturno se traducía naturalmente en la idea de que no era un animal ordinario. Era uno de los suyos, muerto y condenado, regresando en forma monstruosa. Pero lo verdaderamente brutal del Pricolichi es su dimensión psíquica. Él nos recuerda que lo peor de ciertos hombres continúa, que el alma perversa se rehúsa a extinguirse y contamina incluso la ilusión de lo salvaje. La fusión entre lo humano y lo bestial es más que un relato, es metáfora de nuestros terrores más íntimos. Cuando un hombre traiciona, mata o corrompe en vida, el pueblo siente que ni la tumba lo limpia. Es entonces cuando el imaginario lo castiga con la piel de un lobo rabioso. Imagina el terror de ver la aldea entera recogida al atardecer, porque alguien juró haber visto dos ojos ardientes en el borde del bosque. Todos los animales encerrados, los niños callados, los hombres armados con hoces y símbolos sagrados en los umbrales de madera. El ambiente cargado de miedo colectivo, mientras la noche se alarga interminablemente. El Pricolichi podía no aparecer, pero su sospecha bastaba para dominar el ritmo social. Ese es su verdadero poder. Y ahora dime, ¿qué puede ser más aterrador que la certeza de que incluso la muerte no redime, que incluso en la tumba maldicha sigues siendo peligro, sigues siendo bestia, sigues rondando a los tuyos? El Pricolichi plantea la pregunta más cruel. ¿Realmente dejamos atrás nuestras sombras cuando morimos? ¿O el mundo siempre encontrará una forma de devolverlas en la piel de lobos? Capítulo 5. En los claros de bosque profundo, donde la niebla se enrosca en las ramas como un sudario líquido y los grillos callan de golpe, como si hubiesen oído algo que tú no puedes percibir, se esconde una figura fascinante y mortal al mismo tiempo, las Yelele. Son ellas las doncellas fantasmales de la tradición rumana, espíritus femeninos envueltos en belleza sobrenatural, pero impregnados de una rabia espectral que destruye sin misericordia. Imagina caminar en medio de un bosque al anochecer, tras un día de calor sofocante. De pronto, lo primero que percibes no es la sombra, sino la música. Un sonido suave, como campanas lejanas mezcladas con cánticos etéreos. Tu instinto humano te impulsa a seguir la melodía, y entonces, en un claro iluminado por la luna, las ves, cuerpos estilizados, cabellera suelta reflejando plateado, ojos como brasas húmedas. Las Yelele danzan. Su belleza es hipnótica,
pero algo en la vibra del aire es venenoso, como un perfume demasiado dulce que pronto se vuelve insoportable. Las ILL no son cadáveres reanimados como el Strigoi, ni espectros consumidos por hambre como el Moroi. Su esencia es diferente. Representan lo femenino transfigurado en fuerza destructora. Son entidades que pertenecen por completo al imaginario liminal, entre ninfas, hadas y espectros vengativos. Se dice que vagan en grupos, siempre danzando, siempre cantando, y que aquel que osa mirarlas o interrumpirlas sufre un destino devastador. Enfermedades súbitas, lisiamientos, arrebatos de locura. Algunos solo describen una parálisis que los consume para siempre, como si sus huesos hubiesen sido corroídos por la música espectral. Históricamente, las ILL encarnan el poder de advertencia sobre los espacios prohibidos de lo femenino y lo natural. Aparecen en celebraciones liminales, noches de luna llena, transiciones de estación o días festivos rurales en los que la comunidad se hallaba más vulnerable. Su mito subraya la imposibilidad de dominar a la naturaleza ni de apropiarse de lo que no pertenece al orden cotidiano. Mujeres extraordinariamente bellas que, paradójicamente, destruyen todo lo que tocan. La dualidad básica de atracción y castigo. Los aldeanos trataban de aplacarlas con rituales. Quienes sabían que las ILL le rondaban, dejaban ofrendas en los límites del bosque. Pan fresco, flores, cuencos de miel. Eran actos de rendición, gestos apotropaicos destinados a desviar la atención de esos espíritus. La comunidad no las odiaba, las respetaba como una presencia ineluctable de la naturaleza. Ignorarlas equivalía a condenarse. En los estudios de folclore, las ILL han sido interpretadas como un residuo de antiguas deidades paganas orientadas a la fertilidad y a los ciclos de vida, convertidas por la visión cristiana en seres peligrosos y demonizados. La doncella divina, transformada en espíritu vengativo, es un patrón que observamos repetidamente en los mitos que transitan de un panteón pagano hacia un marco cristiano. Allí donde los dioses femeninos fueron suplantados, emergieron monstruos que los recordaban, pero contaminados de amenaza. Pero lo más fascinante de las ILL es su capacidad de ocupar un espejo psicológico profundo. Representan el poder no dominado, la belleza que excede el control humano. En sociedades estructuradas sobre la disciplina, el mito tiende a retratar lo femenino, libre y salvaje, como algo que, aunque irresistible, devora. Las ILL son, en este sentido, advertencia y terror. Dicen al caminante, no corras tras tu deseo porque podría envenenarte, y al mismo tiempo, incuban dentro de la imaginación colectiva la figura del castigo dulce. Los testimonios orales describen cómo los hombres que aseguraban haber visto a las ILL quedaban para siempre marcados. Algunos tartamudeaban de por vida, otros caían en silencios interminables, y algunos perdían la capacidad de trabajar el campo. La criatura no se limita a castigar físicamente. Le arranca al humano aquello que lo sostiene en sociedad, condenándolo al margen de la comunidad. Así, opera como fuerza reguladora. Quien no obedecía los códigos de prudencia quedaba arruinado por su encuentro con lo prohibido. Ahora contempla esta pregunta inquietante. ¿Qué es más aterrador? ¿La mordida de un cadáver que no acepta su tumba? ¿O la sonrisa embriagadora de una doncella que arrastra tu voluntad hasta la locura? En la primera, el miedo es al contacto físico, brutal y sangriento. En la segunda, es al abandono de tu voluntad, a perderte por completo en la atracción de lo irrefrenable. Las ILL siguen allí, en los claros invisibles de los bosques,
recordando a nuestro mundo moderno que hay bellezas demasiado agudas, que hay músicas demasiado intensas. ¿Qué haces cuando lo que más deseas se transforma en lo que más te destruye? Esa es la marca fantasmal de las ILL, un eco turbio, un canto que nunca cesa. Y la pregunta final queda suspendida como la bruma de esos bosques rumanos. ¿Hasta dónde puedes confiar en lo que seduce tu corazón cuando puede, en el mismo instante, devorarte entero? Capítulo 6. En los pliegues más oscuros del folclore rumano surge una figura menos conocida, pero igualmente corrosiva. Un doble fantasmagórico que representa la deformidad esencial de la existencia, el tricolici. Estos entes no muertos no se limitan a regresar de la tumba como cuerpos hinchados o espectros invisibles. No, ellos retornan para convertirse en duplicados siniestros, en bestias grotescas que parodian lo humano y lo animal, como si fueran el espejo deforme, donde la comunidad ve reflejado su miedo más íntimo, que su propio rostro algún día lo traicione. Imagina estar de pie frente a uno de tus seres queridos, alguien que enterraste hace semanas. Su silueta está allí, idéntica, pero hay algo perturbador en sus movimientos, demasiado encorvados, demasiado tensos, como una marioneta cuyos hilos son tirados por manos invisibles. Y de pronto, sus pupilas se dilatan hasta engullir la luz. Su voz se vuelve un gruñido metálico. No es tu pariente, es un tricolici, una entidad que ha tomado la forma que conoces solo para deformarla, para desgarrar todo lo que sentías seguro. En los relatos campesinos, el tricolici aparece indistintamente como un lobo espantoso, un perro negro del tamaño de un caballo, o incluso como un humano vuelto sombra, cuya piel parece una membrana translúcida y repugnante. Siempre es un doble corrupto, una copia enferma de algo conocido. A diferencia del strigoi, que conserva algunos rasgos explícitamente cadavéricos, el tricolici es una mutación, como un reflejo en agua quebrada. Un ser que solo recuerda vagamente la forma original, pero distorsionada hasta generar repugnancia y temor. Desde una lectura antropológica, el mito del tricolici toca una fibra arquetípica universal, el miedo al doppelganger. En todas partes del mundo hallamos figuras de dobles que anuncian desgracia, pero en Rumanía el doble mutante cobra la densidad de la carne no muerta. Esta fusión de vampirismo, licantropía y espectralidad muestra cómo las comunidades lidian con la sospecha, la inquietud de que lo familiar pueda traicionar. El tricolici es el vecino nacido del error, el pariente vuelto amenaza, lo conocido vuelto innombrable. El contexto histórico lo vincula con el pavor hacia los lobos, sí, pero también con la ansiedad frente a las pestes. Durante brotes de epidemias, familias enteras podían experimentar delirios febriles, afirmando ver a los muertos regresar con nuevos rostros. La aldea interpretaba esto como una señal. Alguien del grupo se había transformado en tricolici, portando la enfermedad y distribuyéndola con un parecido cruel a lo humano, pero con fuerza monstruosa. En este sentido, el mito se convierte en máscara cultural de los miedos epidemiológicos. ¿Y cómo se protegían? Los aldeanos empleaban nuevamente el hierro y el fuego, pero con un matiz particular. Se colocaban espejos enfrentados entre sí en las casas, ya que se creía que el tricolici odiaba verse reflejado, pues lo obligaba a confrontar su deformidad. El recurso apotropaico no solo servía como defensa ritual, sino como acto psicológico. Era la afirmación de que la comunidad podía reconocer y desenmascarar al impostor. La criatura no podía soportar su identidad quebrada. Lo filosófico aquí es devastador. El tricolici
encarna el temor a lo falso, a lo que se parece a nosotros, pero en el fondo no lo es. En un mundo rural, donde la cohesión social lo era todo, la idea de que un miembro podía volver maldito, idéntico por fuera pero vacío por dentro, proyectaba un terror absoluto, la imposibilidad de discernir el amigo del enemigo, de confiar en el rostro amado. Imagina entonces que una noche ves un hombre acercarse lentamente desde la penumbra. Reconoces su andar, reconoces incluso el modo en que ladea la cabeza, pero algo en sus ojos te congela. 2 carbones encendidos donde debería haber vida. ¿Correrías sabiendo que huyes de quien amas? ¿O te quedarías atrapado como presa, esperando que esa versión degradada de lo humano te arranque la identidad a mordiscos? Y allí se plantea la pregunta que subyace en todos los dobles oscuros. ¿Qué ocurre cuando nosotros mismos nos convertimos en nuestro propio simulacro? ¿Qué sucede cuando el rostro que llevamos en la multitud es ya un reflejo deformado, un tricolizi que devora desde dentro? El folclore rumano nos invita a mirar con horror, no hacia afuera, sino hacia el espejo resquebrajado, donde quizá descubramos que lo más monstruoso no es el otro, sino nuestro propio doble en la oscuridad. Capítulo 7. Entre los pliegues del mito rumano, en los caminos desolados donde el viento arrastra hojas como si fueran cenizas de un cementerio olvidado, aparece la figura del Solomonar. No es exactamente un cadáver reanimado, ni un espectro hambriento, pero comparte con los no muertos la condición de inquebrantable, la imposibilidad de morir. El Solomonar camina, cruza eras, viaja entre aldeas y ciudades, cargando un saber arcano tan antiguo como las montañas que lo ocultan. ¿Has sentido alguna vez la presencia de un hombre cuya mirada parece atravesar más allá de tu piel, como si estuviera leyendo tu vida entera? Imagina encontrarlo en un cruce de caminos, un mendigo harapiento, de rostro huesudo y ojos ardientes, portando un libro en pergamino tan pesado que parece un ataúd de palabras. Ese es el Solomonar, nigromante errante, hechicero de lo imposible, dueño de secretos prohibidos que incluso la tumba rehúsa devorar. El folclore lo describe como un mago marginado, aprendiz de fuerzas oscuras, que tras años de retiro, en cuevas inaccesibles, aprendía a dominar los dragones y a invocar tormentas devastadoras. Se decía que estudiaban en escuelas de magia invisibles, apartadas del mundo, iniciaciones donde eran instruidos por demonios o seres ancestrales. Tras esa educación, volvían al mundo caminando entre los vivos, pero ya no pertenecían a él. Su vínculo con la tierra estaba roto. El Solomonar no podía morir de manera común. Su destino era vagar en la frontera eterna, ni completamente hombre, ni completamente espíritu. En muchas regiones, su presencia se interpretaba como ominosa. Si un Solomonar cruzaba por tu aldea, se temía que la lluvia se detuviera o que los cielos se abrieran en catástrofe. La cosecha dependía de su humor. Algunos afirmaban que podían transformarse en cuervos, en perros o en lobos, caminando inadvertidos entre los aldeanos. Siempre solos, siempre extraños, siempre cargando el aura de un que no debía existir entre los vivos. Los estudiosos ven en ellos la cristalización del arquetipo del hechicero como transgresor absoluto. A diferencia de los brujos comunes, que ejercían magia en límites comunitarios, el Solomonar era un vagabundo del conocimiento prohibido, un caminante desacralizado. En términos sociales, representaba al outsider, al peligro de la heterodoxia. En una cultura campesina cohesionada, un individuo que se apartaba para aprender secretos en cavernas
y que luego regresaba lleno de poder, generaba disonancia, y el folclore lo castigaba narrativamente, incapaz de morir, condenado a vagar eternamente como espectro ambulante. El detalle más inquietante es que la gente no sabía cómo tratarlo. Algunos lo temían y lo rechazaban. Otros lo veneraban, dejando ofrendas discretas con la esperanza de calmar su ira o de recibir protección. Se convierte así en una paradoja liminal. Un no muerto que no depende de ataúdes ni tumbas abiertas, sino de la imposibilidad de anclar su espíritu a la carne. Una presencia que camina fuera de los rituales, fuera de los cementerios, fuera del orden. La antropología contemporánea sugiere que el Solomonar podría amalgamar recuerdos históricos de eremitas, herejes o practicantes de tradiciones precristianas, demonizados después bajo la etiqueta de lo inmortal. Para una comunidad marcada por el cristianismo, la figura del sabio errante era inconcebible como simple humano. Debía ser algo más, un inmortal sospechoso, un nigromante que niega la finitud que marca a todos. Filosóficamente, el Solomonar representa un temor mayor, el del conocimiento eterno que condena. Porque en estas leyendas su inmortalidad no es un don, sino un castigo. Saber demasiado lo expulsa de la fraternidad de los vivos y de la promesa de un descanso después de la muerte. Vive, sí, pero como un extranjero perpetuo. Camina entre las tumbas, pero nunca será dueño de una. La muerte misma lo ha rechazado. Imagina, entonces, encontrarte con él en un camino solitario. Un hombre que parece viejo y joven a la vez, cuyos labios murmuran fórmulas en una lengua que reconoces vagamente, pero no entiendes. Te ofrece un secreto, y en ese instante comprendes que aceptar escucharlo sería firmar tu propio exilio, convertirte para siempre en algo fuera de la humanidad común. ¿No es aún más aterrador pensar que quizá el verdadero no muerto no es el cadáver hambriento, sino el sabio que nunca encuentra reposo? El Solomonar nos lanza la acusación más cruda. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por el conocimiento? Y si el verdadero infierno es nunca morir, condenado a vagar eternamente bajo el peso de los secretos que nadie más quiso cargar. Capítulo 8. En las noches despejadas de los Cárpatos, cuando la luna llena domina el cielo como un ojo implacable, los campesinos rumanos levantaban su vista aterrada. No solo temían a los lobos, ni al viento que arrastraba los tejados, sino a algo mucho mayor, la oscuridad que podía devorar la misma luna. Allí, en ese abismo cósmico, habitaban los Barcolac, devoradores de astros, no muertos, cuya hambre se extendía más allá de la carne humana hasta morder el tejido mismo del universo. Aquella vez que observaste un eclipse, ¿no sentiste un sobresalto en el corazón, como si algo monstruoso estuviera comiendo el cielo? Imagina eso en la mentalidad rural de hace siglos. La luna, símbolo de orientación en la noche, desaparece de repente bajo una sombra roja. Para los rumanos, esa oscuridad no era un fenómeno astronómico, era un ente, un Barcolac, extendiéndose como un cadáver vivo de dimensiones inconmensurables, tragándose el astro como si fuera un pedazo de pan rancio. La tradición describe a los Barcolac como bestias deformes que podían presentarse de múltiples maneras: lobos espectrales, dragones oscuros, sombras con fauces infinitas. Otros testimonios los pintan como muertos reanimados en forma peluda y grotesca, capaces de ascender al firmamento para arrancar pedazos de sol o de luna. No son simples monstruos rurales, son vampiros cósmicos, criaturas que transforman la rutina nocturna en catástrofe universal. Su amenaza no se limita a un hogar ni a un bosque,
sino al orden entero del cosmos. El folclore rumano encuentra en ellos la explicación de los eclipses y fenómenos celestes. Allí donde la ciencia moderna habla de posiciones astronómicas, el campesino visualizaba algo mucho más visceral: cadáveres con forma de lobo aferrándose al disco lunar, mordiéndolo con dientes mugrosos hasta hacerlo sangrar. De hecho, algunos describían la luna eclipsada como un cuerpo enfermo, un ojo supurante debido al mordisco del Barcolac. Así, lo cósmico se entrelaza con lo corporal, y el universo entero se vuelve una extensión del cadáver no resuelto. Ritualmente, la defensa contra ellos era un acto comunitario. Cuando un eclipse comenzaba, los pobladores corrían a hacer ruido. Tambores improvisados, cacerolas golpeadas, disparos de armas rudimentarias al cielo. Era la guerra sonora contra los Barcolac, un intento de asustar a esos comedores de astros, devolviendo a la comunidad la luz devorada. El acto era tan físico como ritual, implicando que la colectividad misma sostuviera al universo en su lugar. Sin la acción humana, se creía, el cielo podría quedar devorado para siempre. Algunos etnógrafos señalan que el mito de los Barcolac es un sincretismo que une la figura del lupo manaro licántropo con antiguas tradiciones paganas, donde ciertos demonios tenían el poder de devorar estrellas. En el cruce de esos relatos, Rumanía gestó a un muerto lobo que trasladó su hambre desde las ovejas de la aldea hasta los cuerpos celestes. Un salto brutal desde lo cotidiano hasta lo absoluto. El análisis sociológico también nos recuerda algo más inquietante. El Barcolac traduce al lenguaje mítico la fragilidad del orden. Si la luna podía hundirse en sangre, ¿cómo no iban a tambalear también las fronteras humanas? Su aparición recordaba que todo lo estable, la naturaleza, la comunidad, incluso los cielos, estaba a merced de fuerzas devoradoras. El cosmos mismo era vulnerable al hambre de los muertos. Psicológicamente, estas leyendas representan el terror de lo incontenible, el miedo a que lo muerto no se limite a rondar nuestras casas, sino que ascienda y devore lo que da sentido a la existencia entera, la luz que orienta en la noche. Imagina la parálisis de ver la luna desaparecer entre sombras, sabiendo que no era un ciclo natural, sino las fauces abiertas de algo que nunca debió existir. Una aldea entera, temblando en silencio, convencida de que el universo se caía a pedazos bajo las garras de lobos no muertos. Y entonces la pregunta persiste como un eclipse interior. ¿Qué ocurre si esos Barcolac no son exteriores, sino símbolos de nuestras propias hambres, de las sombras internas que mordisquean nuestro sentido de orden, nuestra claridad? ¿Acaso cada eclipse no es en lo más hondo un recordatorio de que siempre habrá algo esperándonos para devorar nuestra luz más preciada? Capítulo 9. En los márgenes invisibles del sueño, en ese territorio difuso donde la vigilia se desintegra y la mente queda vulnerable, habita uno de los espíritus más inquietantes del folclore rumano, el Zaburatorul. No se manifiesta en tumbas abiertas ni en lobos de pesadilla, sino en el cuerpo dormido de jóvenes mujeres, visitándolas con una mezcla enfermiza de deseo y tormento. Un amante espectral, un vampiro de pasiones que se alimenta no de sangre, sino de la vitalidad de quienes sueñan. ¿Alguna vez despertaste de un sueño donde el calor en tu pecho era tan intenso que parecía ajeno a ti, como si algo invisible te hubiese tocado? Imagina esa sensación en una pequeña aldea campesina, donde las muchachas comenzaban a languidecer sin explicación. Se consumían poco a poco, con mejillas pálidas, respiración temblorosa
y un brillo febril en los ojos. El pueblo no dudaba. El Thburatorul las había visitado. Este ser no muerto es descrito como un joven extraordinariamente bello, etéreo, que desciende al lecho de sus víctimas durante la noche. En ocasiones, adopta la forma de un hombre alado, de un espíritu casi angelical, cuya entrada es silenciosa como el roce de la seda. Sin embargo, en otras narraciones, su cuerpo es más siniestro, una sombra ardiente que se siente pesada y húmeda al posarse sobre el pecho de la víctima, provocando ardores internos y desgarros invisibles. Su naturaleza, al igual que sus formas, es ambigua, mitad incubus, mitad vampiro, completamente espectro de deseo. El origen cultural del mito está profundamente ligado a la ansiedad social alrededor de la sexualidad femenina. En comunidades donde la virginidad y la pureza se exigían como normas férreas, el desgaste prematuro de una joven, los síntomas de una depresión, la consunción por enfermedades como la anemia o la tuberculosis, debía ser explicado de algún modo. El Thburatorul emergió como esa explicación, un amante no humano que visitaba la cama con su deseo abrasador. Así, el mito liberaba a la víctima de culpas morales, al tiempo que reforzaba el control social de la sexualidad. No salir sola, no mostrar curiosidad, no dejar que la noche te envuelva. Pero su figura no es únicamente disciplinaria. Representa también la otra cara de lo prohibido, el deseo reprimido. Encarnaba lo que no podía expresarse en la vigilia. Las mujeres jóvenes soñaban con un amante imposible, y la cultura lo tradujo en espíritu depredador. El Thburatorul es la encarnación folclórica de la tensión entre represión y anhelo, entre el hambre del alma y la cárcel de las normas. Los relatos lo pintan como un visitante recurrente. No basta con un contacto. Regresa una y otra vez hasta drenar lentamente a la víctima. Día tras día es consumida y los médicos rurales no hallaban explicación médica. El pueblo lo interpretaba como un vampirismo emocional. El fantasma no bebía sangre, sino energía y deseo. Su mordida no era de colmillos, sino de caricias espectrales que quemaban por dentro hasta agotar el cuerpo. Algunos rituales intentaban detenerlo. Bendiciones de camas, rezos colocados bajo las almohadas, amuletos de hierro escondidos en la ropa interior. Pero, como todo mito profundamente psicológico, no era algo fácil de expulsar. De hecho, mientras más prohibición otorgaba la cultura, más poder tenía el Thburatorul en la imaginación colectiva. Era, irónicamente, un monstruo sostenido por el propio silencio impuesto sobre lo sexual. Desde la mirada contemporánea, su figura también puede comprenderse como explicación mítica de lo que hoy llamamos parálisis del sueño. Sensaciones de peso en el pecho, visiones lúbricas, incapacidad de moverse. El Thburatorul encarna ese estado liminal entre dormir y despertar, donde lo real y lo imaginario se contaminan, pero envuelto en un relato cultural, donde el deseo prohibido se convierte en maldición. Piensa entonces en la paradoja. Un espíritu que representa tanto la amenaza como el anhelo. En su abrazo nocturno, la víctima destruida encontraba al mismo tiempo lo que nunca se le permitiría en la vigilia, la transgresión del deseo. Ese detalle es lo que hace al Thburatorul tan perturbador como inolvidable. Y quizá esta sea la herida filosófica que deja abierta. ¿Cuántos de nuestros monstruos no son sino encarnaciones de lo que negamos desear? ¿No es aún más inquietante que el terror adopte la forma de lo anhelado, de lo prohibido, de lo que consumimos en secreto, aunque al hacerlo nos estemos dejando morir? Capítulo 10.
En los ecos más sombríos del imaginario rumano se murmura de una variante aún más inquietante del vampirismo, una figura que trasciende la simple sed de sangre: los vampiros del hambre y la peste. Estos no muertos no solo chupan la vida de las venas humanas, sino que son portadores y generadores de calamidad. Cadáveres inquietos cuya sola presencia corrompe el aire, enferma la tierra y marchita la comida. Donde caminaron, la cosecha se pudre. Donde se levantan de noche, la peste avanza como un ejército invisible. ¿Puedes imaginarlo? No es el mordisco en el cuello lo que temes, sino el hedor de enfermedad que recorre una aldea entera tras el entierro de un hombre maldito. Pasa el tiempo y súbitamente los niños caen enfermos de tos ardiente, las vacas languidecen de una fiebre inexplicable, los ancianos se consumen como si hubiesen bebido veneno. Entonces, el consejo del pueblo murmura la conclusión inevitable: no es una epidemia ordinaria, es un vampiro del hambre trabajando desde su tumba. Estos seres son descritos en las leyendas como cadáveres pálidos, hinchados, con vientres repugnantes que nunca se vacían. Se afirma que incluso dentro del ataúd mastican compulsivamente su mortaja o tragan ratas, insectos y tierra putrefacta, para luego regurgitar su hambre en el mundo exterior bajo formas pestilentes. Su poder no se agota en el contacto físico. Contaminan el ambiente, exhalando alientos capaces de desorientar, paralizar y enfermar. Son, en esencia, cuerpos convertidos en focos ambulantes de catástrofe. La comunidad rural los interpretaba como agentes de desequilibrio cósmico. Una sola tumba mal vigilada podía significar el derrumbe de toda la estabilidad de la aldea. En los registros de viajeros del siglo XVIII se mencionan casos donde se desenterraban cadáveres sospechosos, cuerpos que, pese a llevar semanas bajo tierra, aún estaban hinchados y llenos de sangre fresca. Se les atribuía la culpa de la peste que asolaba esos pueblos, y su destrucción ritual, estaca, fuego, dispersión de cenizas, era un acto desesperado por restaurar la salud comunitaria. El trasfondo sociológico es transparente. En una época marcada por epidemias devastadoras, hambre cíclica y hambrunas, el mito del vampiro pestilente era un modo de personalizar la desgracia. Las enfermedades, invisibles e incomprensibles, necesitaban un culpable visible. El cadáver inquieto ofrecía un rostro tangible para un enemigo invisible. En vez de aceptar que la peste viajaba por el aire y el agua, se sostenía que emanaba de un cuerpo específico, un muerto que violaba la paz de su tumba y escupía miseria sobre los vivos. La figura del vampiro pestilente también se cruzaba con la de los llamados ghouls, de Oriente Medio, y con el concepto europeo del Nachzerer, el devorador de mortajas. Estos paralelos sugieren una misma raíz cultural: el muerto convertido en centro de contagio y miseria, el cuerpo corrupto visto como símbolo de lo que ya no pertenece a este mundo, pero se resiste a abandonarlo. En ese sentido, no es un mito aislado, sino parte de una constelación de terrores panhumanos frente al colapso sanitario y la vulnerabilidad del organismo. Lo más desgarrador es que aun cuando eran desenterrados y aniquilados, el miedo jamás desaparecía, porque la peste podía volver y la hambruna repetirse, sin importar cuántas cenizas se arrojaban a un río. El mito sobrevivía, entonces, como la explicación inacabada de males que nunca pudieron ser completamente controlados. El vampiro del hambre y la peste era, en su esencia, la personificación de la fragilidad de lo humano frente a fuerzas biológicas y sociales que los campesinos no podían derrotar.
Imagina los rostros de familias reunidas mientras el sacerdote recita oraciones funerarias y alrededor suyo flotan moscas atraídas por un olor que nadie quiere nombrar. Imagina que madres cavan la tierra con las manos, desesperadas por abrir tumbas sospechosas, buscando la raíz de la enfermedad que mata a sus hijos. Ese acto brutal, más que superstición, era un grito de impotencia. Si la ciencia no podía rescatar, al menos la carne destruida del vampiro pestilente podía ofrecer un alivio simbólico. Y la pregunta resuena en nuestro presente con fuerza inesperada. ¿Qué monstruos inventamos aún hoy para explicar las pandemias, los desastres, las carencias que nos golpean colectivamente? ¿Acaso hemos cambiado demasiado desde aquellos campesinos que apuntaban al ataúd como fuente del mal? Tal vez los nombres hayan variado, pero el impulso sigue siendo el mismo: buscar un no muerto al cual atribuir la peste que nos devora. Y en ese reflejo turbador descubrimos que, como entonces, seguimos necesitando culpar a un cadáver para sobrevivir al caos. En los ecos más sombríos del imaginario rumano se murmura de una variante aún más inquietante del vampirismo, una figura que trasciende la simple sed de sangre: los vampiros del hambre y la peste. Estos no muertos no solo chupan la vida de las venas humanas, sino que son portadores y generadores de calamidad, cadáveres inquietos cuya sola presencia corrompe el aire, enferma la tierra y marchita la comida. Donde caminaron, la cosecha se pudre. Donde se levantan de noche, la peste avanza como un ejército invisible. ¿Puedes imaginarlo? No es el mordisco en el cuello lo que temes, sino el hedor de enfermedad que recorre una aldea entera tras el entierro de un hombre maldito. Pasa el tiempo y súbitamente los niños caen enfermos de tos ardiente. Las vacas languidecen de una fiebre inexplicable. Los ancianos se consumen como si hubiesen bebido veneno. Entonces, el consejo del pueblo murmura la conclusión inevitable: no es una epidemia ordinaria. Es un vampiro del hambre, trabajando desde su tumba. Estos seres son descritos en las leyendas como cadáveres pálidos, hinchados, con vientres repugnantes que nunca se vacían. Se afirma que incluso dentro del ataúd mastican compulsivamente su mortaja o tragan ratas, insectos y tierra putrefacta, para luego regurgitar su hambre en el mundo exterior bajo formas pestilentes. Su poder no se agota en el contacto físico. Contaminan el ambiente, exhalando alientos capaces de desorientar, paralizar y enfermar. Son, en esencia, cuerpos convertidos en focos ambulantes de catástrofe. La comunidad rural los interpretaba como agentes de desequilibrio cósmico. Una sola tumba mal vigilada podía significar el derrumbe de toda la estabilidad de la aldea. En los registros de viajeros del siglo XVIII se mencionan casos donde se desenterraban cadáveres sospechosos, cuerpos que, pese a llevar semanas bajo tierra, aún estaban hinchados y llenos de sangre fresca. Se les atribuía la culpa de la peste que asolaba esos pueblos, y su destrucción ritual, estaca, fuego, dispersión de cenizas, era un acto desesperado por restaurar la salud comunitaria. El trasfondo sociológico es transparente. En una época marcada por epidemias devastadoras, hambre cíclica y hambrunas, el mito del vampiro pestilente era un modo de personalizar la desgracia. Las enfermedades, invisibles e incomprensibles, necesitaban un culpable visible. El cadáver inquieto ofrecía un rostro tangible para un enemigo invisible. En vez de aceptar que la peste viajaba por el aire y el agua, se sostenía que emanaba de un cuerpo específico, un muerto que violaba la paz de su tumba y escupía miseria sobre los vivos. La figura del vampiro pestilente
también se cruzaba con la de los llamados ghouls, de Oriente Medio, y con el concepto europeo del Nachzerer, el devorador de mortajas. Estos paralelos sugieren una misma raíz cultural: el muerto convertido en centro de contagio y miseria. El cuerpo corrupto visto como símbolo de lo que ya no pertenece a este mundo, pero se resiste a abandonarlo. En ese sentido, no es un mito aislado, sino parte de una constelación de terrores panhumanos frente al colapso sanitario y la vulnerabilidad del organismo. Lo más desgarrador es que, aun cuando eran desenterrados y aniquilados, el miedo jamás desaparecía, porque la peste podía volver y la hambruna repetirse sin importar cuántas cenizas se arrojaban a un río. El mito sobrevivía, entonces, como la explicación inacabada de males que nunca pudieron ser completamente controlados. El vampiro del hambre y la peste era, en su esencia, la personificación de la fragilidad de lo humano frente a fuerzas biológicas y sociales que los campesinos no podían derrotar. Imagina los rostros de familias reunidas mientras el sacerdote recita oraciones funerarias y alrededor suyo flotan moscas atraídas por un olor que nadie quiere nombrar. Imagina que madres cavan la tierra con las manos, desesperadas por abrir tumbas sospechosas, buscando la raíz de la enfermedad que mata a sus hijos. Ese acto brutal, más que superstición, era un grito de impotencia. Si la ciencia no podía rescatar, al menos la carne destruida del vampiro pestilente podía ofrecer un alivio simbólico. Y la pregunta resuena en nuestro presente con fuerza inesperada. ¿Qué monstruos inventamos aún hoy para explicar las pandemias, los desastres, las carencias que nos golpean colectivamente? ¿Acaso hemos cambiado demasiado desde aquellos campesinos que apuntaban al ataúd como fuente del mal? Tal vez los nombres hayan variado, pero el impulso sigue siendo el mismo: buscar un no muerto al cual atribuir la peste que nos devora. Y en ese reflejo turbador descubrimos que, como entonces, seguimos necesitando culpar a un cadáver para sobrevivir al caos. Capítulo 11. En las aldeas rumanas, donde cada tumba era vigilada con el mismo fervor que un niño recién nacido, surgió un universo paralelo de objetos, símbolos y ritos cuyo propósito era uno solo: mantener alejados a los muertos inquietos. La lucha contra los no muertos no terminaba con la pala arrojando tierra sobre un ataúd. Al contrario, comenzaba allí. De ese miedo permanente nació la tradición de la magia apotropaica, un tejido ritual que servía como escudo contra la corrupción de los strigoi, los moroi, los pricolici y demás sombras hambrientas. Imagina a una familia velando a su difunto en la cocina de una casa rural. Afuera, los perros gimen. Dentro, el cuerpo yace sobre una mesa rudimentaria, vestido con ropas limpias. Pero el ambiente es tenso. Todos saben que un entierro desatendido puede dar lugar al horror. Alguien acerca un diente de ajo y lo coloca bajo la lengua del muerto. Otro clava discretamente un alfiler de hierro en la ropa funeraria. Pequeños gestos cargados de poder protector. La comunidad los había perfeccionado durante siglos. Un catálogo de defensas contra lo que se niega a descansar. El ajo era el más conocido, no solo como condimento, sino como barrera sagrada. En Rumanía se frotaban las ventanas y las puertas con dientes de ajo para impedir que un vampiro cruzara el umbral. También se colocaba en las bocas de los cadáveres para bloquear cualquier intento de regresar al mundo de los vivos. El olor penetrante se veía como símbolo de pureza, capaz de sofocar la respiración de los muertos errantes. El hierro, en cambio, significaba dominio,
clavos en la tumba, cuchillos bajo las camas, hoces en forma de cruz, metales que rompían la voluntad espectral. Los rituales eran extensos. Si un campesino sospechaba que alguien de la familia se había convertido en Strigoi tras morir, porque los vivos estaban enfermando sin razón, porque el ganado caía súbitamente, la respuesta era brutal y precisa: abrir la tumba, estacar el cuerpo, decapitarlo y en ocasiones quemarlo. Las cenizas eran arrojadas a un río, símbolo de tránsito perpetuo, con la esperanza de que la corriente arrastrara el alma inquieta. Aquí había más que superstición. Era la convicción de que los límites entre mundos podían ser mantenidos solo por actos concretos, materiales, viscerales. También se utilizaban prácticas menos sangrientas, pero igualmente intensas. Encender hogueras en noches críticas como la de San Andrés, cuando se creía que los no muertos vagaban libres. Derramar agua bendita en cruces de caminos, para confundir a las almas errantes que buscaban regreso. Incluso el tejido de coronas de flores secas con hilos rojos que se colgaban en establos no era mero adorno. Era un muro simbólico contra las fauces del Pricolichi o la mirada ardiente del Barcolac. Desde una lectura sociológica, estas prácticas revelan el miedo constante de la comunidad campesina frente a la fragilidad del orden. En aldeas pequeñas, donde cada muerte alteraba la vida colectiva, la certeza de que los difuntos podían regresar exigía un permanente estado de vigilancia. En ese sentido, la magia apotropaica servía tanto como defensa espiritual como pedagogía. Recordaban a todos dentro de la aldea cuál era el límite entre lo permitido y lo prohibido, y reforzaban la idea de que ignorar estos rituales ponía en riesgo a todos. Los antropólogos modernos interpretan estas medidas como metáforas materiales de control. El clavo que asegura a un cadáver es también el símbolo de querer fijar lo incontrolable. El ajo que bloquea el regreso es el deseo de usar la vida contra la podredumbre de la muerte. Son actos desesperados por domesticar el misterio, por poner fronteras donde no existen. Y sin embargo, eran también actos de esperanza. Si el mal podía regresar, tal vez también podía ser contenido. Imagina la aldea entera reunida en una tormentosa madrugada, corriendo hacia el cementerio para detener al supuesto Strigoi que enfermaba a los niños. Hombres con antorchas, mujeres con oraciones, sacerdotes con crucifijos y campesinos con hoces. El ritual comenzaba como un exorcismo comunitario, pero terminaba en escena de guerra contra el cadáver. Ese acto no solo mataba al monstruo, también cohesionaba a la aldea bajo un vínculo de resistencia común. Y ahora piensa en lo más perturbador. ¿Qué nos dice de nosotros mismos que frente al terror seguimos confiando en objetos pequeños, un amuleto, una semilla seca, un símbolo trazado en el aire, para repeler lo que amenaza con devorarnos? Tal vez la magia apotropaica no ha muerto. Tal vez hoy seguimos creyendo en amuletos diferentes, contraseñas digitales, vacunas, rituales modernos que aseguran una frontera contra lo invisible. La pregunta suspendida sobre las tumbas rumanas es la misma que sobre nuestras ciudades actuales. ¿Qué necesitamos colocar entre nosotros y la oscuridad para convencernos de que estamos a salvo? Capítulo 12. En la última curva de este descenso hacia las tinieblas del folclore rumano, nos enfrentamos a la reflexión inevitable. ¿Por qué los no muertos persisten? 21 figuras distintas se han alzado desde las tumbas de este imaginario: Strigoi y Moroi, Pricolichi y Barcolac, Zburatorul y Elele, Solomonari y los vampiros de la peste. Ninguno de ellos es un simple monstruo inventado para atemorizar.
todos son espejos, y en su reflejo lo que arde es la fragilidad humana frente al deseo, la enfermedad, el hambre, la violencia y la certeza imposible de la muerte. Imagina una aldea rumana en el siglo XVII. El aire espeso con temor a epidemias, cielos particionados por eclipses que nadie comprende, niños agotados por enfermedades invisibles, ancianas relatando con susurros lo que ocurrió cuando aquel vecino se levantó de la tumba. En ese escenario, los no muertos no eran cuentos de terror alrededor del fuego. Eran explicaciones, advertencias y al mismo tiempo contratos comunitarios. Sirvieron como pedagogía sagrada. No deshonres, no traiciones, no rompas los ritos, o regresarás condenado, convertido en la misma podredumbre que alguna vez temiste. Pero esas leyendas no murieron con la modernidad. El Strigoi se recicló en el vampiro literario que Bram Stoker llevaría a la posteridad, aunque esterilizado de su hedor campesino. El Moroi sobrevivió en relatos contemporáneos de vampiros espirituales, esas narrativas de energía que drenan tu vitalidad. El Zaburatorul resuena en nuestros miedos íntimos. Lo que anhelamos puede convertirse en jinetes de nuestra destrucción silenciosa. Incluso los Barkolak, devoradores de astros, encuentran eco en nuestra metáfora moderna del colapso global. Cada generación, cada cultura, renueva los mismos fantasmas con nuevo disfraz. Lo que nos devuelve a la cuestión central. ¿Necesitamos a los no muertos aún hoy? La respuesta es sí. Ellos son mecanismos de memoria colectiva, recordatorios continuos de que nada se borra por completo, porque lo reprimido retorna, porque lo inconcluso insiste. Los muertos nunca se van del todo, siguen rondando en los relatos, en las tradiciones, en los sueños febriles. Y hay una herida filosófica más honda. El verdadero no muerto no está en los cementerios, sino en nosotros mismos. Los Strigoi encarnan la rabia no resuelta, los Moroi el agotamiento inexplicable, los Prikolitsi la bestialidad interna, las Hielele los deseos que nos arruinan, los vampiros pestilentes la corrupción que nos devora por dentro, y los Solomonari el conocimiento que nos condena a vivir sin reposo. Cada criatura rumana es en realidad un rostro de lo humano. Nosotros somos sus tumbas inquietas, y ellos los ecos que nos negamos a dejar morir. Piensa en lo siguiente. Cada cultura busca rituales apotropaicos para mantenerse a salvo. Los rumanos frotaban ajo y clavaban hierro en cuerpos, mientras hoy depositamos nuestra confianza en luces eléctricas, passwords, vacunas o cámaras de vigilancia. Diferentes objetos, mismo mecanismo. Trazamos escudos contra lo invisible. El no muerto, bajo cualquier disfraz, es la proyección de nuestra impotencia. Así termina este viaje al corazón oscuro de Rumanía, entre tumbas abiertas, bosques embrujados y cielos devorados. Y sin embargo, no acaba aquí, porque mientras la humanidad exista, los espíritus se reconfigurarán. No podemos dejar de invocarlos, porque tal vez son ellos quienes nos recuerdan que la vida sin sombra es solo una ilusión. Entonces, te dejo una última pregunta. Si los no muertos persisten generación tras generación, siglo tras siglo, ¿será porque ellos nunca murieron? ¿O porque nosotros aún no sabemos cómo dejar morir lo que nos aterra? Quizás el eco eterno de estos 21 fantasmas no está en los bosques ni en las tumbas de Rumanía, sino en la misma necesidad de nuestros corazones. Si este viaje al otro lado de la frontera entre vida y muerte ha estremecido tu curiosidad, acompáñanos más allá. Suscríbete a Atlas Prohibido y sigamos explorando juntos las tinieblas que nos narran
los monstruos que aún caminan junto a nosotros, invisibles pero inevitables. Porque las leyendas nunca se entierran del todo, y siempre